Bueno, pues estamos viajando de camino a Toledo. Hemos hecho una parada, me he venido aquí un momentito mientras tengo allí almorzando a la familia, para hablarte de libertad, porque creo que es algo extremadamente importante y que realmente es fácil perder de vista. Al final, creo que, al menos en la experiencia de los 10 años que llevo ayudando a gente a dar a su vida, ¿no?, la forma que quieren que tenga, lo que me he dado cuenta es de que al final y en esencia todo el mundo lo que busca es vivir con libertad, en el sentido de poder vivir viviendo como quieren, viviendo como eligen vivir. Pero lo primero que hace falta es tomar perspectiva de qué es de verdad vivir en libertad y qué es y por qué punto empiezas a crear esa libertad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, normalmente la gente suele pensar que, y así pensaba yo cuando empecé, que para vivir como yo quería hacía falta que se dieran determinadas circunstancias y determinadas cosas. La primera, ganar más dinero, así te lo digo. Y desde luego mucha gente que viene a trabajar conmigo y se acerca a mí es lo que me dice, ¿no? Y es comprensible porque es lo que nos han educado a pensar y nos han convencido de que todo se trata de si tú tienes dinero todo irá bien. Y en realidad lo que suele suceder es que cuando empiezas a tener más dinero cambia el tipo de situaciones con las que te encuentras, pero no quiere decir que no haya desafíos, ni mucho menos. De hecho suelen ser más grandes, al menos en mi experiencia ha sido así. Pero lo importante de esto es que entiendas por dónde empieza tu libertad y por dónde puedes empezar a crearla y qué es lo que necesitas empezar a hacer para crearla, y no tiene nada que ver con el dinero. Así que me he querido tomar el rato para grabarte este vídeo, para darte algo útil, porque sabes que me gusta grabártelos para que realmente te traigan algo que aporte y que marque una diferencia y sobre todo que puedas aplicar ya. Lo primero es darte cuenta, y de esto no te habías dado cuenta, de que la libertad que de verdad origina todo lo demás es la de tu mente. Tú tienes una mente y en tu mente solo piensas tú. Nadie más puede pensar ahí. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que te has convencido de que no es así. Todo el sistema se sostiene, toda esta sociedad en la que toda la gente vive igual, ¿no? Es toda la gente que sale en las mismas fechas, se hace las vacaciones en el mismo momento, va a los mismos sitios. ¿Por qué todo el mundo vive en ese ciclo borreguil en el que todo el mundo hace lo mismo? Simplemente porque han permitido que desde fuera les coloquen los pensamientos sobre cómo funcionar. Entonces, tu libertad sucede en tu mente, pero si renuncias a esa, serás esclavo toda tu vida. Y de hecho, no importa la cantidad de dinero que tengas. Yo vengo de no haber tenido nada. Y cuando no tenía nada, para mí la libertad era tener dinero, porque eso me permitía viajar donde quería, comprarme las cosas que quisiera, etc. Pero nada de eso importa si tú mentalmente no eres libre. Entonces, lo primero que necesitas poder hacer para poderte liberar realmente en tu vida, para que sea como tú quieras, como siempre digo, no se trata de que sea mejor que la de nadie, no se trata de que tengas más que nadie, ni que tengas que estar comparando con los demás cómo viven, cómo funcionan o qué tienen. Lo importante es que te valga a ti. Mira, ahora de hecho venía pensando en eso, ¿no? Hemos venido a este viaje y vamos con una multivan, una furgoneta así de Volkswagen, bueno, para pasajeros, pero bueno, una que tenemos en casa, ¿no? Y le decía a Thais, fíjate que este viaje me doy cuenta de que me resulta más cómodo a mí, y todos ellos que iban en el coche me lo decían, me resulta más cómodo esto que los Range Rover que tenemos. Y para mí la libertad, recuerdo cuando era, no, yo quiero tener un Range Rover, vale, pues después quiero otro más, después quiero otro más, y tuve 3, ¿no? Y luego te das cuenta realmente de que lo bonito de la libertad y poderla ejercer para experimentar lo que te dé la gana es que luego puedes darte cuenta de lo que de verdad te importa y puedes incluso estar más allá de esas cosas que al principio parece que tanto te importan, ¿no? A lo que iba, libertad. Pero, y esto lo he mencionado alguna vez y creo que vale la pena mencionarlo, Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Él relataba su experiencia en un campo de concentración nazi, los años que pasó allí y sobrevivió a aquella experiencia tan horrenda. Él decía que la mente es el último espacio de libertad de la persona, y que si tú eres dueño de eso, eres dueño de cómo estás y eres dueño de tu vida, pero si renuncias a eso se acaba todo. Y esto tiene mucho que ver con en qué medida tú piensas como decides pensar. Esa es tu libertad.
Tú puedes en este momento no tener dinero, pero tú puedes pensar en términos de sí, es posible que ahora mismo mi cuenta bancaria no lo refleje y al tiempo he decidido que voy a vivir con abundancia económica y voy a crear esa abundancia. Tú puedes decidir libremente pensar, vivir con abundancia económica es posible para mí. Todo eso, que dicho así puede parecer algo que no va a ninguna parte, es importantísimo, porque es vital que tú empieces a elegir con total libertad en qué quieres pensar. Y aquí pincha muchísima gente. Hay muchas personas que le digo, bueno, háblame de lo que tú quieres. Bueno, en realidad no sé, no es verdad. Todo el mundo sabe lo que quiere, lo que pasa es que le da vergüenza reconocerlo. Y lo primero que necesitas es sentirte libre pensando en qué quieres. No te estoy pidiendo un plan, pero sí pensar en qué quieres. Y necesitas acostumbrarte a pensar una y otra vez en lo que tú quieres, al margen de lo que los demás digan y al margen de cuál haya sido tu experiencia. Pero si no ejerces esa libertad mental, olvídate de la libertad a nivel de experiencia. Olvídate, no va a ser así y no va a pasar. Así que bueno, el vídeo de hoy así, más breve, pero para decirte que toda la libertad que necesitas está en tu mente y que todo depende de que vivas con libertad, aquí y ahora. Da igual tu situación. Escucha, yo cambié mi vida con 42 años, casado y con 2 hijos, y hubo un montón de cosas que yo conocía desde hacía décadas que tuve que cambiar, pero necesité pensar con libertad en mi mente en qué era lo que yo de verdad quería, qué quería hacer. Quería ayudar a la gente, pero haciendo lo que Bob Proctor hacía. Yo quería aprender de él y por eso aprendí de él. Pero un informático pensar algo así, cuando al principio yo empezaba a escribir mi objetivo en una tarjetita, que Bob nos hacía escribir siempre una tarjeta de objetivo, yo recuerdo estar tapándola con el otro brazo mientras escribía para que ni mi mujer ni los niños vieran lo que escribía porque me daba vergüenza, pero por lo menos lo reconocía hacia mí y decir, no, yo lo que quiero es una vida en la que yo decida en todo momento. Por eso yo no estoy sujeto, ni vivo sujeto a ir vestido de una determinada manera. Mira, esto es un Casio. ¿Por qué? Me encanta, funciona siempre y tiene todas las funciones porque yo siempre he sido, como vengo de la informática y esas cosas, soy de los gadgets, me encantan. Yo fui informático porque con 8 años yo soñaba con ser informático y cuando eso cambió y eso decidí cambiarlo, le eché el valor para cambiarlo, que eso es otra cosa que hay mucha gente que no hace. Se pasa un montón de años funcionando de una manera, le viene el impulso de crear algo diferente y vivir de otra manera y dice, no, es que yo siempre, no, tú puedes cambiarlo siempre, a lo que iba. Yo voy vestido como me da la gana, voy en el coche que quiero, hago lo que quiero, porque la idea es que mi vida me plazca a mí, me sirva a mí y sea la vida que yo quiero. Y si por más recursos que yo pueda tener, sigo condicionando mi vida a vivir de una manera determinada por lo que puedan pensar los demás o obligándome yo cuando en realidad quiero hacer algo diferente, no me sirve. No me sirve. Yo recuerdo haberme impuesto en un momento dado ir solo a restaurantes muy especiales, restaurantes muy valorados, por supuesto muy caros, todas esas cosas. Y no disfruté especialmente de aquello, en algunos sí, en algunos no. Y pude darme cuenta, y eso es lo bonito que la experiencia da, que cuando tú llegas a experimentar los más altos estándares en todo. Recuerdo cuando estuvimos en Miami y alquilamos un piso que era muy grande, todo así de cristal, ¿no? Cosa que de donde nosotros veníamos, no lo veían ni en las películas, en una planta 35, 36, me parece recordar. Y estuve allí dentro y dije, pues está muy bien. Y estaba allí y digo, bueno, y ya está. Y esta parte es también muy importante. Mira, las cosas de fuera nunca te van a dar la experiencia que tú buscas. Cuando tú consigues algo, o sea, comprarte un coche, una casa, un viaje, te va a pasar que tienes toda la emoción antes de llegar y cuando llegas te puede pasar como nos pasó al llegar a ese piso que alquilé en Miami, ¿no? Estábamos allí, los niños, ¡ah, qué chulo! Qué da! Y yo estaba allí y decía, o sea que este es el aspecto que tiene. Bueno, está bien, me gustó mucho, pero bueno, vale, ya, es como check, bien. Porque para mí la idea de vivir en una ciudad no es algo que quiera, Entonces,
Con todo esto lo que te quiero decir es que tú eres libre para elegir la vida que quieres, tú eres libre para pensar en lo que tú quieras, no tienes que copiar lo que nadie hace, no tienes que ser como nadie es, puedes tomar cosas que te inspiren de la gente, pero al final creo que uno de los grandes retos que hoy en día tenemos es poder de forma auténtica elegir libremente cómo queremos vivir, porque hay tantas referencias en todos los ámbitos que puede llegar a hacerse muy complejo el decidir quiero vivir así o quiero vivir así, ¿no? Así que bueno, pues te dejo todo esto para decirte que tú eres libre si en tu mente empiezas a pensar solo en lo que quieres, en lo que tú quieres, no lo que tu mujer o tu pareja quiera, o tus hijos, tu familia, tus amigos, no, lo que tú quieras. Si empiezas a sentirte en la libertad de pensar en ello, como tú quieras, empiezas a darle espacio y te enfocas en eso, vas a poder empezar a sentirte de una manera muy distinta y desde allí se desencadenarán más cosas. Claro que hay más, pero este es el punto de partida. Si no piensas con libertad, al margen de lo que los demás puedan querer pensar o lo que tú estés acostumbrado a pensar de hace muchos años, no podrás crear ningún cambio. Y esta vida no hay nada para mí como vivirla como una aventura, como un venga, vamos allá, no sé qué va a pasar hoy, no sé qué va a pasar mañana, así que no me preguntes del año que viene, pero toda mi intención es que hoy sea una gozada y que hoy realmente cuente y sume. Así que bueno, espero que incorpores eso en tu vida, que la disfrutes y que la vivas libremente como a ti te dé la gana.